Bienvenidos a su canal Llamados por la Palabra. Estamos iniciando un curso de introducción al estudio de la Biblia, siguiendo a don José Miguel Miranda con su libro Lecciones Bíblicas. Bienvenidos a la primera clase. Para que no se nos olvide al final, les recordamos que nos pueden ayudar dándonos un like, suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo con sus amigos y conocidos. La palabra nos está llamando a todos, entonces no tengan miedo de compartir con los amigos que no les han comentado que anhelan estudiar la Biblia, porque eso el Espíritu Santo proveerá. Empezamos entonces y don José Miguel Miranda, antes del primer tema que lo vamos a estudiar hoy y es lectura y que es división y estructura de la Biblia, nos da unas ideas de la importancia de leer la Biblia. Y dice, la Biblia ha tenido, tiene y seguirá teniendo importancia universal. La Biblia se dirige al individuo, habla a la familia, trae normas para la comunidad, señala los deberes de las clases sociales, facilita las relaciones humanas, invitando al respeto, a la paz y a la convivencia. Sí. ¿Continúo o empiezo? Todo hombre, sea de la raza que sea y tenga la ocupación que tenga, puede hallar respuestas a sus inquietudes en estas páginas maravillosas de la Sagrada Escritura. Y nos dice a qué se debe el éxito de la Biblia. La Biblia es nada más ni nada menos que la palabra escrita de Dios. En eso está su gran grandeza y éxito. Y luego nos cuenta que el Vaticano I dice, la Biblia es una colección de libros sagrados que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen por autor a Dios y como tales han sido entregados a su iglesia. Y cita del Vaticano II, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y San Jerónimo nos dice que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Cristo. A continuación nos dice el autor por qué leer la Biblia. Y nos dice, primero, porque es el libro más autorizado, más importante y más interesante de cuanto se ha escrito. Segundo, porque es el mejor medio para saber qué quiere decir el Señor y para ver cómo se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. 3, porque es el camino más seguro para conocer nuestro destino, presente y futuro, lo mismo que el mundo en que habitamos. Y 4, porque es la mejor manera de conocer la vida y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con su muerte y resurrección. Es bastante frecuente que nosotros decimos, solo se conoce lo que, solo se ama lo que se conoce. Entonces, qué bueno, qué buen incentivo para dedicarnos a conocer la Biblia. Y con este preámbulo iniciamos ya el estudio de la división y estructura de la Biblia. Y al principio del capítulo nos dice el autor, cuando vamos a un lugar y una biblioteca, una librería y nos atrae un libro, a lo mejor por su color de la pasta, por los dibujos, por el tema, lo vemos, lo abrimos, buscamos saber si es de nuestro interés y hay un momento en que determinamos, me lo compro o me lo llevo. Pues algo similar nos pasa también con la Biblia. Vemos el título, la calidad, la pasta, si es suficientemente resistente para que nos dure toda la vida y así decidimos adquirirla. Además nos dice con qué otros títulos se ha conocido la Biblia. A ver, ¿recuerdan alguno? La Sagrada Escritura, la Santa Biblia y nos dice la palabra de Dios y nos dice que actualmente el nombre más usual es el de Biblia, Santa Biblia o Sagrada Biblia.
En cuanto a su contenido material, la Biblia, como su mismo nombre lo indica, es una colección de libros. O sea, la palabra Biblia significa al español libros. Estos libros han sido escritos por diferentes autores, lenguas, épocas y estilos literarios, cosas que vamos a estudiar en las próximas clases. Es importante que tengamos en cuenta esto. La Biblia no es un libro para leer simplemente, sino para estudiar y tener en cuenta que la dificultad agregada es que está escrita para otras épocas, para otras culturas, en otros lenguajes, y las traducciones siempre hacen difícil que sea exacto con el original. Luego nos dice también que el contenido de la Biblia material, como lo indica su nombre, es una colección de libros, perdón, era lo que ya les había leído, escrito, repetimos, para diferentes autores, lenguas, épocas y estilos literarios. En cuanto a su contenido doctrinal, la Biblia encierra toda la historia de la revelación divina, toda la manifestación que Dios hace de sí mismo y del misterio de su voluntad. Misterio que no es otra cosa que su plan de salvación para con nosotros. Si nosotros tenemos el anhelo interior de salvarnos, entonces nuestro plan de salvación lo vamos a encontrar a través de la lectura, reflexión, meditación y vivencia de la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a dejar un poquito la lectura y a tratar de encontrar las divisiones en nuestra Biblia. También tomen su Biblia, por favor, así de una vez vamos conociéndola, repasando y estudiando. Es bien importante que curioseen las primeras páginas. Ahora las Biblias traen mucha información extra en las primeras páginas y en las últimas páginas. Entonces desde ya les queda de tarea, ¿verdad? Revisar las primeras páginas y darse cuenta qué otra información trae su Biblia. La primera gran división, ¿se acuerdan cuál es? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 4 divisiones. No importa el orden. ¿Se recuerdan cuáles son? El Pentateuco son los primeros 5 libros. ¿Qué es, otra división? Los libros históricos, los libros didácticos. Entre los históricos y los didácticos nos quedaron los proféticos. Muy bien. Y vamos a leer, vamos a decir cuáles libros pertenecen a cada una de esta división. No sabemos de memoria los primeros 5 del ¿Qué significa penta? 5, acordémonos, ¿verdad? Pentateuco. Teuco, instrumentos, 5 instrumentos, 5 libros que para el judaísmo forman los libros de la ley. Para ellos esto es un solo libro con 5 partes. Entonces son, primero, Génesis, segundo, Éxodo, tercero, Levítico, cuarto, Números y quinto, Deuteronomio. A continuación vienen los libros históricos, que son 16. A los buenos alumnitos les voy a sugerir que los escriban en un post-it y les quede marcado en la Biblia, porque así es mucho más fácil reconocerlos, recordarlos y memorizarlos. Se los voy leyendo. Ustedes lo van siguiendo en su Biblia. Libros históricos: Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces y Primera y Segunda de Macabeos. Luego de los libros históricos tenemos los libros proféticos del profeta Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Digan la verdad, ¿qué nombres de estos les suenan? Isaías, Ruth, Esther, Crónicas, Samuel y Baruch. Muy bien.
Luego de los libros proféticos vienen los libros didácticos. ¿Por qué les ponen diferentes? Porque en mi Biblia dice poético. Porque tiene dos nombres, Sapiens, tienen tres, poéticos, didácticos o sapienciales, sí. Entonces, ¿cuáles son? Estos creo yo que todos los conocemos más. Los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, lamentaciones, sabiduría, eclesiastés y Job y eclesiástico. Quizá los hermanos protestantes que nos están escuchando digan, no, es eclesiastés. No, eclesiastés o Coelet y eclesiástico o Sirácida o Sirácides. El eclesiástico es uno de los libros que están en la Biblia católica y no están en la Biblia protestante. Aquí tenemos una pregunta. Son eclesiástico y eclesiastés. Son dos, eclesiastés y eclesiástico. Ya desde su vocablo original sería eclesiastés como el predicador y eclesiástico como la predicación. Por eso es que son tan similares. Predicador, predicación. ¿Otra pregunta? En mi Biblia están eclesiastés, coelet, eclesiástico, Ben-Sira. También Sirácides, hijo de Sira. Sira, por eso también se llama Ben-Sira. Gracias por recordarnos esto. También, o sea que eclesiástico, Ben-Sira, Sirácida o Sirácides es un mismo libro. Y Eclesiastés y Coelet son un mismo libro. Perfecto. Tenemos ahí todos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a probar las matemáticas. 5 del Pentateuco, 16 de los proféticos, 16 históricos, 18 proféticos y 7 sapienciales. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica en el Antiguo Testamento? 46. La Biblia católica en el Antiguo Testamento tiene 46. 7 menos tiene, históricos 16. 7 menos tiene la Biblia protestante. 46 menos 7. ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante? 39. Y además, bueno, ahora vamos a terminar esto y luego vamos a seguir con las lecciones del librito. Vamos a ir de una vez al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más fácil porque es más reciente, solo tiene 2000 años. Entonces vamos a ver la división del Nuevo Testamento. También se divide en libros históricos, los primeros 5. ¿Tienen idea cuáles son? Los evangelios, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. ¿Quiénes son los autores de los evangelios? Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Y el quinto? San Lucas, los hechos de los apóstoles. ¿Te perdiste en algún lado? No, muy bien. Entonces tenemos 5 libros históricos. Luego tenemos libros didácticos que también les llamamos cartas. Cartas de San Pablo, cartas de San Pedro, cartas de San Juan, carta de Santiago y carta de Judas. Que los apóstoles, en el caso de Pablo, Pedro, escribieron a las distintas comunidades, como por ejemplo la comunidad de los romanos, corintios, gálatas, tesalonicenses, colosenses, filipenses, Tito, Timoteo y Filemón. Estas son las cartas de San Pablo. Luego tenemos las otras cartas o cartas católicas o cartas universales. Están dentro de los libros didácticos y son la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la de Judas. Todas estas cartas forman los libros didácticos. Y el último libro que se clasifica dentro de los
proféticos, que se llama Apocalipsis, y lo escribió San Juan. San Juan. Perfecto. ¿Cuál es? O sea, ¿se sabe qué carta escribió cada uno? Sí, pues las primeras 13 de San Pablo. Y luego Santiago, Pedro, Juan y Judas. Gracias. Muy bien. Esa es la primera gran división esa es la división de los libros. Vamos a repasar un poquito. Los judíos solo aceptan ¿cuáles libros? ¿Los del Antiguo o los del Nuevo Testamento? Los del Antiguo Testamento, porque ellos no son cristianos. Ellos no son cristianos. Entonces solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento que estuvieron escritos en hebreo o en arameo. Nosotros los católicos y los ortodoxos tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento. Los libros que nosotros tenemos se llaman deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo. O sea que se aceptaron en un segundo momento en el canon bíblico, deuterocanónicos. Y son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. Cuando vayamos leyendo cada uno de los libros, posteriormente a este curso de introducción, van a ver qué hermosos libros hay entre ellos, por ejemplo, el de la sabiduría, el eclesiástico. Son libros muy, muy agradables de leer y les van a gustar muchísimo. Luego hay otra gran división. Cada libro se divide en capítulos. ¿Creen ustedes que desde que los autores sagrados escribieron los libros, ya lo escribieron en capítulos? No. La división en capítulos se introdujo en el año 1214 por Esteban Langton en la Biblia llamada de París. Ustedes figúrense qué gente tan admirable, ¿verdad? Qué constancia, qué perseverancia, agarrar la Biblia, estudiarla tan a fondo para diseñarla en capítulos. ¿Y él mismo habrá dividido en versículos? No, también los versículos se dividió mucho más tarde en 1528 por Santos Pagnini. Este método está universalmente aceptado debido a su utilidad. Y vamos a leer aquí unas curiosidades. Los capítulos de la Biblia en total son 1334. Del Antiguo Testamento 1054 y del Nuevo Testamento 260 capítulos. En total son 31.175 versículos. Y el Salmo 17 se halla exactamente en la mitad de la Biblia. Entonces, si ustedes quieren ir a la mitad de la Biblia, el Salmo número 117. Y el nombre de Yahvé o Jehová se repite 6.855 veces. ¿Ya sabían esto? Muy bien. Bueno, una notita que tenemos aquí es que no sabemos si cuenta los 66 libros de la Biblia protestante o los 73 libros de la Biblia católica. ¿Quién se quiere comprometer a contarnos y decirnos? No, nadie, nadie. Muy bien. Y nos dice el Vaticano II, Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos, de modo que el antiguo encubriera el nuevo y el nuevo descubriera al antiguo. Es decir, que Antiguo y Nuevo Testamento se complementan mutuamente. Su interrelación es tan completa que el primero explica al segundo y el segundo explica al primero. Y solo a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de lo que el Antiguo Testamento quiso decir. Aquí termina nuestra primera lección, cortita y sencilla, ¿verdad? ¿Les gustó? Sí. Bien. Y tenemos una tarea. A revisar en su Biblia las abreviaturas o siglas de los libros bíblicos. Por ejemplo, si yo les digo, primera CO 6, 7, ¿a qué libro me refiero?
Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo. Muy bien. Y le voy a hacer un pequeño examen. A ver, MT, ¿qué libro será? Mateo. ¿De qué? Ay, voy a agrandar el examen. Voy a hacer examen de una vez. Mateo, ¿en qué testamento está? En el Nuevo Testamento. ¿En qué clasificación? ¿Libros? Históricos. Se la voy a poner fácil. LC. Lucas. ¿En qué testamento está? ¿En qué división? Históricos. Menos mal se las puse fácil. Muy bien. SAL. ¿Qué libro será? Salmos. Muy bien. AP. ¿Qué libro será? Apocalipsis. Muy bien. Hemos terminado nuestra primera lección y espero que, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Muy bien, pues entonces les esperamos para nuestra segunda lección, que ya no será en este pequeño paraíso que nos hemos tomado en el restaurante Está Carbón en Los Naranjos en Santa Ana. Y desde aquí los invitamos a continuar con nuestro estudio. Por favor, acuérdense de darnos un like, suscribirse, tocar la campanita y compartir. Los queremos mucho. Bendiciones.